tenía 30 puntos Sí. y ahora me aparece que no me presenté. Entonces quería ver si podía resolver ese Bueno, inconveniente para no afectarme, ¿verdad? ¿cuál es su nombre en el carnet? Es Elizabeth Mercy Elizabeth Mercy. Alvarado Morales. Bueno, Carné 2018 00889. 2018-08, No, 00889. 2018-00-869. No, 89, licenciada. 889. Correcto, 00889. Bueno, correcto. voy a buscarlo. Gracias, Mientras está la licenciada. Licenciada, conferencia, vamos a ver. Sí, buenas claro. tardes, licenciada. Sí, usted ya Yo le tenía, arreglé su calificación. Ya vio el cuadro el día de hoy, ya Eh, se corrigió. Clarence. No, es que, bueno, voy a revisar porque yo sí lo revisé, pero me parecía todavía como no se ¿A qué presentó hora lo revisó? en la mañana. Bueno, como yo empiezo a trabajar desde madrugada, lo había revisado, pero voy a ver Revíselo ahorita. nuevamente. Es que usted había escrito mal su carnet y cuando los alumnos escriben mal el carnet, a veces me cuesta mucho identificarlos para de su calificación. Pero Bueno, está bien. miren en este momento el cuadro. Y si no le Bueno, aparece, está bien. entonces me avisa. Me Gracias, avisa licenciada. me avisa por el chat, por favor. Sí, está bien, gracias. Muy bien. Jóvenes, vamos a ver en esta oportunidad. Licenciada, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Es que dice que no puedo permitir muchas intervenciones porque luego tengo que dejar el video a las 7 de la Gracias. noche. Voy a Háblenme ser breve. por Voy a ser, Stanley. sí, voy a ser bravo. Licenciada, yo mandé mi correo a coordinación también solicitando respetuosamente a usted que se corrigiera mi nota, ya que aparezco como no se presentó, pero yo sí tengo la constancia de que sí realicé mi examen y sí se finalizó y quisiera que me apoyara. Ellos me dieron la instrucción de que me apoyara con usted aquí en la clase y esperando siempre su apoyo, ¿verdad? Yo espero que usted lo haya entregado a tiempo, porque si no lo entregó a tiempo, por eso no aparece en el listado. Sí lo De entregué todas a tiempo, maneras, póngame licenciada. su nombre, escríbame su nombre en este momento en el chat. Mientras está la conferencia, yo lo voy a buscar. ¿De Claro. acuerdo? Dígame qué es lo que pasa, que no aparece su nota. Pero a veces lo que pasa es de que lo escriben mal y aparece en otro lugar que no es, o bien no lo entregaron a tiempo. Y si no lo entregaron a tiempo, no puedo hacer nada. Bien, escríbanme, por favor, en el chat, yo lo voy a buscar mientras tenemos eso, ¿verdad? Gusto, Vamos a ya lo ver una escribí. conferencia del doctor Carbonell acerca de lo que es la argumentación. Como ya no pudimos agotar el punto, entonces vamos a escuchar la conferencia del doctor.
en otro curso hoy? Ya Sí, no, licenciada. Ya no. Yo sí tengo uno, licenciada. Ah, bueno, entonces quien quiera irse se puede ir, ¿verdad? Porque tienen compromiso. Entonces, sí, vamos a ver, un momentito. Los problemas aquí con el video. Me avisan si pueden ver el video, por favor, joven. no, licenciada. La licenciada. Y él va a desarrollar uno de los temas que domina, que en otras ocasiones pues creo que también ha impartido en este mismo foro, como es el de las técnicas de argumentación jurídica. Yo creo que es del máximo interés. Él además siempre da un enfoque práctico, no meramente teórico, y yo pues simplemente reiterarle ese agradecimiento. Para nosotros, él lo sabe, muchas veces lo he dicho, pues él es miembro de la Orden de Derecho Constitucional Toledo, pero esto lo explicaremos en otro momento. Solamente recordadlo, que él pues tiene ese reconocimiento especial que nosotros damos a algunos de nuestros ponentes más distinguidos. Ahora no le voy a quitar más tiempo, sino que le doy la palabra reiterando ese agradecimiento. Gracias, Miguel. Al contrario, muy buenos días a todas y a todos. Es siempre un gusto, siempre un privilegio estar en Toledo y más en este espacio tan simbólico y tan importante. Permítanme tomar un minuto para agradecer a los codirectores del curso, a Magdalena y a Javier, por permitirme estar aquí un año más, desde luego, por recibirnos y destacar también, y creo que es importante hacerlo, ya que pues soy el primer ponente de América Latina, la generosidad con la que nos reciben. Siempre he dicho que mi amigo Javier Díaz Reborio es un hombre muy generoso. Yo he frecuentado desde mis estudios de posgrado el mundo universitario español. Estudié el doctorado en la Universidad Complutense en 1996 al 98. Y con Magdalena casi coincidimos en el Centro de Estudios Constitucionales también, en un famoso programa de Derecho Constitucional y Ciencia Política que los dos estudiamos. Y tengo muchos colegas, amigos, catedráticos en España, y no todos, quiero decirlo así, no todos son tan generosos como Magdalena y Javier. Generosos con su tiempo, generosos con el esfuerzo que hacen y generosos por recibirnos aquí, en Toledo, en este espacio tan digno, y organizar este programa increíble, porque piensen ustedes lo que supone logísticamente traer a 70 ponentes, concentrar a tantas personas, ponentes que vienen de muchísimos países, que tienen agendas complicadísimas, y año tras año concentrar a esos ponentes aquí, además de la logística de traerlos a ustedes aquí también. Que la inscripción de no sé qué, el que tiene el problema, que no sé qué, en fin. La verdad es que esto es un ejercicio de absoluta generosidad y yo un año más les quiero reiterar este agradecimiento y por supuesto a todos ustedes por estar aquí. Hay un área de oportunidad, empiezo ahora ya formalmente la ponencia, hay un área de oportunidad importante para quienes nos dedicamos al derecho constitucional que nos vincula con la práctica. Incluso diría no una, sino dos. En primer lugar, creo que el derecho constitucional tiene que asomarse, tiene que mirar a los temas de la argumentación jurídica. La argumentación jurídica es esencial para cualquier abogado.
todo lo que un abogado hace en la práctica, independientemente de la materia a la que se dedique, independientemente del tipo de trabajo que lleve a cabo en la práctica, requiere dominar la argumentación. Y creo que desde el derecho constitucional hay un área de oportunidad. Creo que hay que sumar los temas argumentativos a la óptica constitucional. Y dos, una segunda área de oportunidad que también me parece que conectaría el derecho constitucional con la práctica. Hay que mirar al derecho ordinario, me refiero a derecho ordinario en el sentido de las diferentes ramas del derecho. Hay que vincular al derecho constitucional con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho laboral, con el derecho mercantil, porque el mayor número de casos donde discurre la vida jurídica para el mayor número de personas son en esas áreas. Si no todo mundo plantea conflictos competenciales o no todos tienen acceso, aunque en México nuestro juicio de amparo es diferente, pero no todos tienen acceso a un juicio de amparo o a una tutela de derechos como en Colombia, etcétera. Lo que sí tienen son pleitos familiares, pleitos mercantiles, pleitos laborales. Y yo creo que el derecho constitucional tiene que saber hablar a esas personas. El derecho constitucional tiene que mirar también al derecho ordinario y decirle algo para conectar con la práctica. Y ese es un poco el enfoque que quiero darles. Algunas sugerencias, un asomo a este conjunto de problemas. En primer lugar, quiero poner a consideración de ustedes los enormes cambios que han derivado en muchos de nuestros países en América Latina por las reformas, vamos a llamarla así, de oralidad procesal. Ustedes saben que se está imponiendo en buena parte de nuestros países un nuevo paradigma, un paradigma procesal basado en el principio de oralidad, y creo que ahí hay un reto argumentativo de mucha profundidad. En primer lugar, porque se ha regresado a una mayor relevancia de la retórica, ese arte que no es nuevo, no podremos ir, está como renaciendo la retórica a partir de las reformas basadas en el paradigma de la oralidad. Esto quiere decir el arte ese que inventaron los griegos de la persuasión, cómo persuadir, cómo convencer. En segundo lugar, esto se conecta en esta clave del nuevo paradigma de oralidad, se conecta con un reforzamiento también de la oratoria. Fíjense que en esto me parece que la formación que recibimos en las escuelas y facultades de Derecho es sumamente deficiente y uno lo ve en la práctica. Uno en la práctica se asoma y de repente ve el desempeño de abogados. Pueden ser abogados postulantes, pueden ser jueces, pueden ser fiscales, que saben de derecho, que saben de los temas sobre los que hablan, pero que no son capaces de comunicar eficazmente. Javier de Reborio y yo hemos conversado muchas veces de esto porque Javier es también, igual que yo, un aficionado intenso a las redes sociales y sabemos que ahora en este mundo del siglo XXI tienes que saber comunicar, tienes que tener capacidades comunicativas, tienes que saber en el paradigma de la oralidad dominar las técnicas oratorias. Ahí hay un área de oportunidad. Y es un área de oportunidad para todos y cada uno de nosotros. En la educación jurídica en nuestros países normalmente no ponemos mucha atención. Creo que es importante y hay que buscar la forma a través de la cual nos podamos superar en esta capacidad oratoria. Porque como les digo, luego en la práctica se encuentra uno abogados que notas que saben de la materia de la que están hablando, es decir, saben de teoría del delito o dominan la legislación laboral, pero no saben exponer, no saben verbalizar la argumentación que quieren presentar y se pierde mucho. Se pierde mucho en capacidad persuasiva, se pierde mucho en desempeño profesional, se pierde mucho en el dominio de las técnicas argumentativas si no hablas bien en público. Entonces, allá hay un área de oportunidad. Y en este mismo aspecto, una tercera reflexión sería que hay que mejorar nuestra capacidad de formulación de teorías del caso. Este concepto que también en el nuevo paradigma de oralidad se ha ido imponiendo, que es un concepto que ustedes habrán escuchado muchas veces, creo que ahí también tenemos un área de oportunidad, tenemos un área en donde podemos mejorar y hacer mejor nuestro trabajo. La teoría del caso es una metodología
Es una metodología de trabajo para atender las particularidades de un caso concreto que intenta contestar fundamentalmente a una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué pasó? El tipo de respuesta que demos a esta pregunta depende del papel que nos toque jugar en el proceso correspondiente. Es decir, una será la respuesta a la pregunta ¿qué pasó? Si trabajamos nosotros para la Fiscalía, por ejemplo, o en la figura de la legislación procesal penal mexicana, si somos asesores jurídicos de víctimas, o si somos defensores, por ejemplo. Y otro tipo de respuesta vendrá a la teoría del caso si nos desempeñamos como jueces, por ejemplo. Pero en todo caso, fíjense, Fiscalía, abogados defensores o quienes son jueces tienen que contestar esa pregunta. No pueden dejar esa pregunta sin respuesta. ¿Qué pasó? Y ese tipo de respuesta, ¿cómo se llama? Metodológicamente hablando, teoría del caso. Tenemos que saber formular teorías del caso que quizá no sea algo estrictamente nuevo, quizá también en el paradigma procesal anterior, el escrito, también teníamos que contestar esta pregunta, pero las reformas de oralidad procesal lo hacen hoy más urgente que nunca, lo hacen absolutamente indispensable y creo que tenemos que aprender de ello. Una segunda área temática que les quiero también proponer esta mañana tiene que ver con lo que podríamos definir como problemas probatorios. Hemos dejado también en la educación jurídica, hemos dejado de lado, trabajamos mal, creo, en general. Cada quien podrá aportar su propia reflexión sobre esto. Desde luego, voy a hacer una perspectiva general, pero hemos fallado en la formación de los juristas en las escuelas y facultades de derecho en los temas probatorios. Hay normalmente un tratamiento muy superficial, muy apegado al derecho positivo. El artículo tal prevé la prueba testimonial, el artículo tal prevé la prueba documental y la documental se divide en pública y en privada y los efectos son, bueno, sí, entonces está muy bien, pero hay algo más en temas probatorios. ¿Qué es lo que creo que vale la pena destacar? Seleccioné una serie de temas, porque esto sería amplísimo, por supuesto, pero ahí van algunos. En primer lugar, en temas probatorios, creo que es importante, siguiendo, por ejemplo, autores tan importantes como Michele Tarufo, destacar que el proceso judicial tiene como fin la búsqueda de la verdad entendiendo entendida, según Tarufo, como correspondencia con la realidad. ¿Qué es la verdad para efectos de un proceso judicial? Lo que corresponde con la realidad, responde Tarufo. Pero también algo más. ¿Solamente el proceso busca la verdad? No, busca algo más. Por ejemplo, busca en el marco procesal proteger los derechos fundamentales. Por eso es que hay reglas que a veces suenan un poco extrañas para quienes no tienen una formación jurídica, el ciudadano común y corriente o de repente el periodista, que no entiende cómo puede haber reglas previstas en los ordenamientos jurídicos para exclusión de pruebas ilícitamente obtenidas. Pero ¿cómo se va a excluir una prueba? Si entró la policía en un domicilio y encontró armas o encontró droga o tenían una persona ahí secuestrada y porque no tenía una orden de cateo, porque no tenía una orden judicial para entrar en ese domicilio, entonces ya no se toman en cuenta procesalmente esas armas, no. ¿Pero cómo? Si estaban ahí las armas. Bueno, sí, porque el proceso judicial tiene como objeto también proteger los derechos fundamentales, porque de esa manera estamos evitando que la policía cometa actos violatorios de derechos fundamentales y viole la legalidad. En ese sentido, creo que hay que añadir a nuestra visión tradicional del proceso como búsqueda de la verdad, el proceso como medio de protección de derechos fundamentales también. Y en un paso más, en un paso adicional, creo que hay que concebir al proceso judicial como un espacio de resolución de problemas sociales. Y aquí la pregunta fundamental es por la eficacia. ¿Cómo resolvemos eficazmente los problemas que tiene la gente, los problemas de trascendencia jurídica que tiene el ciudadano común y corriente? Y en este sentido, los abogados tenemos que pensar también en América Latina, sobre todo, nos tenemos que, lo voy a poner en estos términos, desjudicializar mentalmente. ¿Qué significa desjudicializar mentalmente?
que nuestra respuesta automática como abogados a cualquier tipo de problema jurídico que se nos presente no tiene que ser necesariamente el litigio, el proceso judicial. Hay muchas maneras de resolver problemas sociales. Por ejemplo, desde luego los medios alternativos de solución de controversias, que todavía no entran en la cultura jurídica de América Latina. Por ejemplo, los procedimientos abreviados, que de pronto en unas fórmulas de arreglo entre fiscalía y defensa generan penas atenuadas, por ejemplo, o generan salidas mucho más rápidas para resolver asuntos penales, etcétera. Y luego también una palabra que por lo menos en las facultades de México es casi un anatema, es algo prohibido, ¿no? Es algo que si lo mencionas se ve con mucha sospecha, pero que hay que repetir una y otra vez. Negociación. Los abogados del siglo XXI tenemos que saber negociar. Hay muchísimas cosas que podríamos arreglar negociando, y no me refiero a corrupción, me refiero a un acuerdo entre las partes, a encontrar un terreno común. Piensen en todos, no en todos, pero en un gran número de casos en materia de derecho familiar, por ejemplo. El fondo de los litigios familiares muchas veces con una buena negociación entre abogados incluso, porque muchas veces las partes no pueden hablar entre ellos o no quieren hablar entre ellos, pero los abogados sí, porque los abogados somos profesionales en esto. Entonces nuestra respuesta automática no puede ser judicializar todo, hay que pensar más allá del proceso judicial. Y en un segundo aspecto, ahora sí ya entrando al tema probatorio, por ejemplo, hay que tratar y hay que intentar también desde la óptica del constitucionalismo entender el funcionamiento práctico de los distintos medios de prueba. Por ejemplo, en la prueba testimonial, creo que los abogados tenemos que hacer un esfuerzo importante por entender un gran terreno, un área de desarrollo que puede ser enormemente fructífera en la práctica, que tiene que ver con la psicología del testimonio. ¿Cómo recordamos las personas? ¿Cómo recordamos? Y uno pensaría, así nos lo explican en la escuela, ¿no? En la carrera nos dicen, no, la prueba testimonial es cuando una persona narra un hecho que le consta de manera directa y personal, como si esa constancia de manera directa y personal fuera una especie de espejo. Yo así concebí, en la carrera a mí me explicaron la prueba testimonial así. Aquí está la memoria y aquí enfrente hay un espejo que está reflejando lo que pasó. Y entonces el testigo va al proceso judicial y lo único que hace es presentar este espejo a los demás. No, lo que pasó fue esto, esto, esto. A ver, ¿la memoria del ser humano funciona de esa manera? Y cuando uno ya se mete a temas de psicología del testigo, a psicología del testimonio, se da cuenta que no. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tenemos capacidad de percibir con nitidez qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, esa capacidad de reflejar fielmente lo que está pasando, ningún ser humano la tiene. Podemos percibir ciertas cosas. Segundo, curva del olvido. Tan pronto como percibimos un cierto fenómeno, inmediatamente empezamos a olvidar. Tercero, capacidad creativa y no solamente reactiva de la memoria. Es decir, ¿cómo nos acordamos de ciertas cosas? El cerebro humano recrea ese hecho, no lo refleja como si fuera un espejo, sino que lo recrea. Destaca aquello que le impactó más, o aquello que le gustó más, o rechaza aquello que le causó dolor. Ahí está, esa es la psicología del testimonio. Tenemos que entender eso también, tenemos que entrar a esos temas importantes. Tenemos que ver, por ejemplo, en otro elemento, el impacto de la edad del testigo. También en la escuela nos explican la prueba testimonial como si fuera en general, pero no es lo mismo cómo recuerda un hecho un niño a cómo lo recuerda una persona a la tercera edad. Hay cambios, por ejemplo, en los psicólogos que estudian estos temas demuestran cómo el niño, piensen en un niño de 4, 5, 6 años, tiene una frontera muy sutil entre realidad y fantasía. Y entonces en un interrogatorio, con psicólogos, evidentemente, con peritos, le preguntan a un niño supuesta víctima o presunta víctima de abusos sexuales. ¿Recuerdas que el tío no sé qué te tocó, te hizo? Sí, lo recuerdo porque estábamos aquel día en casa y entonces me tocó y no sé qué. Perfecto.
Y recuerdas cuando en Navidad vino Santa Claus, o ¿cómo dicen aquí? Papá Noel, ¿no? Papá Noel en España, ¿no? Sí, recuerdo cuando vino Papá Noel, lo vi. Es un señor grande, alto, venía vestido de rojo, tiene una barba blanca. ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Qué está pasando ahí? Esa frontera entre realidad y fantasía en el niño. Y el adulto mayor. ¿Qué pasa con el adulto mayor testigo? El adulto mayor en general tiene memoria de largo plazo, pero no tiene memoria de corto plazo. Y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado conversando con nuestros abuelos. Vaya, no hay que ser psicólogo para saberlo. Dices, oye, abuelo, cuéntame cómo conociste a mi abuela hace 60 años. Y te cuenta con todo detalle. No, aquel día iba yo vestido con un traje no sé qué, íbamos paseando por el río, me encontré y entonces yo le dije no sé qué. Oye, perfecto, muy bien. Oye, abuelo, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? No sé. ¿Te acuerdas que fuimos a comer la semana pasada? No, no me acuerdo. A lo mejor no se acuerdan de quién eres tú. Bueno, ¿cómo se traslada eso al terreno judicial? ¿Cómo se traslada? Yo creo que hay toda una psicología del testimonio que tenemos que, desde luego, conocer y dominar mínimamente los ojos. Un tema más en esta cuestión probatoria, la prueba pericial. Yo, la verdad, lo confieso, desconfío cada vez más porque en la práctica uno ve cosas muy sospechosas, por decirlo de manera sencilla. Yo desconfío mucho de la prueba testimonial. A lo mejor en Estados Unidos hay una amenaza para el testigo que miente. En América Latina el testigo puede mentir impunemente. Impunemente. Puede llegar e inventar cosas y no pasa nada. En Estados Unidos está el delito de perjurio, es un delito que se persigue, efectivamente. Yo en México, que yo sepa, no hay nadie condenado, ni siquiera procesado por falsedad de declaración ante autoridad judicial. Aunque el tipo penal existe, pero realmente no pasa nada en la práctica. Entonces, en sustitución de la prueba testimonial, que es una prueba de enorme relevancia en la práctica, yo creo que hay que acercarnos a la prueba pericial. Y en prueba pericial, que también requeriría en sí mismo una conferencia, pero les doy este tip o esta sugerencia. Test Daubert. Test Daubert, examen Daubert. Daubert fue un caso resuelto por la Suprema Corte de Estados Unidos en 1993, en donde la Suprema Corte de Estados Unidos dice qué tipo de información científica, que es la materia de la prueba pericial, evidentemente, puede entrar en un proceso judicial y cuál no. ¿Cuál es verdadera ciencia? ¿Qué es la verdadera ciencia y cuál es el conocimiento pseudocientífico? Cuando me toca exponer esto en México, siempre les pongo el siguiente ejemplo a mis alumnos. Les digo, es la diferencia, ojo, entre la astronomía, como la ciencia que estudia los astros, etcétera, y la astrología, es decir, la de los horóscopos, ¿no? Entonces, no, tú tienes carácter irascible porque cuando naciste Marte estaba alineado con Venus, ¿verdad? Y la Luna estaba en cuarto creciente, y entonces eso hace que te enfades mucho. Bueno, eso, perdónenme, pero no es ciencia. Lo que sí es ciencia es la astronomía, qué entra y qué no entra en el proceso judicial. Y Daubert es importante también porque dijo la Suprema Corte de Estados Unidos en esa sentencia que los jueces son gatekeepers, o sea, son, digamos, la traducción literal sería, son como porteros, son quienes están en la puerta del proceso judicial viendo qué información entra y qué información no entra. Eso creo que es una señal de alerta para nosotros en América Latina. Creo que tenemos una gran área de oportunidad en tema de prueba pericial y creo que el test Daubert o el desarrollo de Daubert nos puede dar muchísimas pistas en ese sentido. Y también en el tema de prueba pericial, prepararnos para el fondo de la discusión. A mí me parece increíble que en muchos procesos judiciales, y ustedes lo habrán atestiguado también, cuando hay un dictamen pericial, el abogado, tanto los abogados de las partes e incluso el juzgador, se rinde ante el especialista, se rinde ante el perito, ¿no? Es que ya lo dijo el perito. Oiga, ¿y usted qué opina? Abogado, ¿usted tiene algo que señalar? No, bueno, pues es que el perito es el que sabe. Sí, pero usted es el abogado. Pues ya hay un dictamen pericial, ya el experto se pronunció. Yo creo que esa es una actitud incorrecta. Yo creo que los abogados mínimamente, claro, nunca vas a saber tanto como un biólogo, nunca vas a saber tanto como un ingeniero o como un especialista en huellas dactilares, pero mínimamente tienes que saber algo para poder argumentar.
porque si no, quienes deciden los casos, pues ya no somos los abogados, ni los jueces, son los peritos. Entonces hay que entrar mínimamente, hay que asomarse por lo menos al conocimiento científico. Y la última reflexión en este punto del tema probatorio, bueno, me faltan dos, mejor dicho. Un tema más en cuestión probatoria tiene que ver con la prueba indiciaria. Piensen ustedes en esto. En América Latina en general nuestras capacidades de investigación de hechos son muy pobres. Quiero decir, no hay un FBI, no hay un Scotland Yard en República Dominicana o en México o en Perú, por ejemplo, o en Nicaragua. Y esto nos obliga muchas veces a contar solamente con pruebas, lo que se llamaba anteriormente prueba indirecta o prueba indiciaria. ¿Se puede llegar a una cierta calidad de verdad procesal solo con prueba indiciaria? Respuesta, sí. Sí se puede llegar, siempre y cuando se reúnan algunos requisitos. Por ejemplo, en prueba indiciaria es absolutamente importante ir construyendo muy bien la inferencia argumentativa. ¿Por qué? Porque la prueba indiciaria depende de eso, depende de que vayas haciendo la conexión inferencial en tus pautas argumentativas. Y un buen indicio, un indicio que genere convicción judicial tiene que reunir al menos 4 requisitos, que son los siguientes. Los indicios tienen que estar acreditados por prueba directa. Es decir, si yo quiero construir un indicio que sitúe a una persona en el escenario de los hechos y quiero situar ahí a esa persona, tengo que tener, por ejemplo, las huellas en un vaso. Esas huellas, ¿cómo se van a corroborar? Por una prueba pericial dactiloscópica. Esa es una prueba directa. Una prueba directa que me permite a mí hacer una inferencia argumentativa. ¿Cuál es la inferencia? Fulano de tal estuvo en la escena de los hechos. ¿Por qué estuvo en la escena de los hechos? Porque tengo un dictamen dactiloscópico de una copa que fue encontrada en la escena de los hechos que me ubica a esa persona ahí. Entonces, ese es el primer requisito para un buen indicio, para un indicio de calidad. 2, los indicios tienen que ser plurales. Un solo indicio no basta. Un indicio no te construye una convicción judicial con prueba indiciaria. Tienen que ser plurales. Los indicios tienen que ser concomitantes al hecho de que se trate. ¿Qué quiere decir qué significa la concomitancia de los indicios? Que tienen que guardar una relación material y directa con el hecho que se está analizando en el proceso judicial de que se trate. Una relación material y directa. No tienen que ser indicios de cualquier cosa, no tienen que ser indicios lejanos a los hechos que se ventilan en el proceso. Tienen que estar íntimamente ligados. Y finalmente, un cuarto requisito es que los indicios tienen que estar correlacionados. ¿Qué significa esto? Que los indicios tienen que permitir construir un sistema argumentativo. Si hay indicios que van en un sentido, indicios que van en otro sentido, indicios que dejan muchos huecos, etcétera, entonces no tienes una buena capacidad para construir la inferencia indiciaria. Y la calidad probatoria, desde luego, baja mucho. Un tema adicional, lo planteo de manera muy abreviada porque también daría para mucha reflexión, tiene que ver con prueba electrónica. Piensen en esto. Una buena parte de, pues diría ya incluso a lo mejor exagerando, de nuestras vidas transcurre en el espacio cibernético. Los teléfonos, las computadoras, los archivos que subes, las empresas que trabajan con reservas de avión, de hotel, tarjetas de crédito en el ciberespacio. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad probatoria enorme. Por ejemplo, desde lo más básico, cómo presentar ante un juzgador como prueba, introducir prueba pues a un proceso judicial, una prueba de WhatsApp. Te mandan un mensaje de WhatsApp. ¿Cómo lo presentas en un juicio? ¿Llevas tu teléfono? Llevas el teléfono del cliente, le dices al juez, no, mire, es que aquí me mandó un WhatsApp, aquí dice Magdalena González. Bueno, aquí dice Magdalena González porque tú le pusiste Magdalena González. ¿Cómo sabes que Magdalena mandó el WhatsApp? No sé si me explico. Sí, todo esto hay que acreditarlo judicialmente. No basta con que llegues con el juez y no, venga, yo le doy la clave de mi teléfono para que usted se meta y usted lo vea. ¿Qué hacemos con todo lo que se llama cómputo en la nube? Por ejemplo, las empresas, ¿se acuerdan que antes, bueno, los que tenemos cierta edad, recordamos que iba uno a una empresa y encontraba
el archivo, ¿no? Y entonces uno se metía al cuarto de archivo y eran cajas y cajas de papel ahí metidos. Hoy todos esos archivos en las empresas del siglo XXI ya no existen. Todo está en la nube. ¿Qué significa que está en la nube? ¿Qué significa si hay una intrusión de un hacker, por ejemplo, a esa nube? ¿Qué pasa si, y les ha pasado a despachos de abogados, les ha pasado a despachos de abogados? ¿Qué pasa si tú como abogado guardas la información de tus clientes en la nube y de repente la contraparte o quien sea, te hackean eso y se publican datos personales de tu cliente? O se da a conocer o se desvela la estrategia procesal que vas a seguir en cierto caso. ¿Cómo se presenta es un juicio? ¿Cómo se argumenta? ¿Cómo lo trabajamos materialmente desde el punto de vista probatorio? Creo que prueba electrónica nos da para una reflexión muy, muy amplia sobre la cual no estoy seguro que todos los códigos procesales, tanto en materia penal como civil, ya estén modernizados. O, por ejemplo, imagínense que reciben ustedes una amenaza a través del inbox de Facebook, los que tengan Facebook, me imagino que son la mayoría, recibes una amenaza en un mensaje directo de Twitter o en el inbox de Facebook. Oiga, y es más, es una amenaza de un profesor Javier Díaz Reborio, ¿no? Un perfil. Bueno, a ver, a muchos de nosotros nos han creado perfiles falsos, ¿sí o no? Yo tengo varios, ¿no? De repente me dicen, oiga, no, yo ya lo sigo, ¿en qué perfil? No, pues en ese perfil de Facebook. Ese perfil no es mío. Hay varios y usan mis fotos. Pusieron mi nombre. Imagínense que desde ese perfil mandan una amenaza, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Suplantación de identidades digitales, por ejemplo. Falsificación de datos en Internet. Todo ese tema desde el punto de vista probatorio está por explorar. Ahí tenemos un área de oportunidad. Ahí tenemos que seguir reflexionando y seguir pensando. Y el último tema en esta cuestión probatoria, como sugerencia que quiero poner a consideración de ustedes, tiene que ver con un concepto muy usado, un concepto, diría, hasta novelesco y que sale en las películas, en las series, pero que en la práctica da bastantes problemas. El concepto de duda razonable. Es un estándar de prueba en materia penal, es un estándar de prueba muy conocido, desde el siglo XIX en Estados Unidos funciona. Solo se puede condenar a una persona si se llega a la convicción de su responsabilidad más allá de toda duda razonable. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo o no? Hasta ahí, vaya, no les estoy diciendo nada que no sepan. Muy bien. ¿Qué significa duda razonable? ¿Qué significa? Y aquí hay una gran discusión y hay una gran confusión, creo yo. Desde mi punto de vista, la duda razonable no es algo que tenga que ver con la intuición del juez, ¿no? Es que el juez duda y entonces intuitivamente no sabe si es... No, eso no es duda razonable. Duda razonable no tiene nada que ver con toda aquella escuela que durante décadas sirvió para formar abogados y estudiantes de derecho, de la íntima convicción. ¿Se acuerdan de esta expresión? La íntima convicción del juez. No. La íntima convicción del juzgador, eso es un problema psicológico del juzgador. Eso no es duda razonable tampoco. La duda razonable es una duda basada en la razón. Y si es una duda basada en la razón, es una duda que solamente puede desprenderse del material probatorio que obra en el caso. Solamente. O sea, no es que el juez de repente se despierte en la mañana y diga, mientras está en México le decimos la regadera, no sé, en España la ducha, vaya, mientras se está bañando, que el juez diga, ¿sí habrá sido o no habrá sido? Tengo dudas de si fue. A ver, eso no es la duda razonable. La duda razonable tiene que desprenderse del material probatorio que obra en el juicio y la duda razonable está sujeta a argumentación. O sea, el juez no puede decir simplemente tengo dudas. No, porque dudas tenemos todos, sinceramente. Los abogados defensores también tenemos dudas. La fiscalía también tiene dudas. La duda es algo connatural a la idea de pensar, a la idea de pensamiento. Pero eso no es la duda razonable. La duda razonable se tiene que poder argumentar. Si tú como juzgador no puedes argumentar por qué tienes una duda razonable, estarás haciendo un mal trabajo. Está sujeta a demostración. Se tiene que demostrar, se tiene que mostrar. Las partes tienen que ver en qué consiste esa duda razonable. Una tercera área temática que pongo a consideración de ustedes tiene que ver con algo que en la currícula de las escuelas y facultades de Derecho creo que no se aborda y que en la práctica
a mí me parece que es absolutamente indispensable, que tiene que ver con los procesos de toma de decisión. Es decir, ¿cómo decidimos en materia jurídica? Y no me refiero a la decisión judicial, no me refiero a la sentencia, me refiero en general al proceso de toma de decisión de un abogado. Si ustedes revisan la mayor parte de libros de argumentación jurídica, los más famosos incluso, desde el Perelman, ¿no? El Tratado de la Argumentación de Perelman, hasta las razones del derecho de Atienza o el curso de argumentación jurídica de Atienza, pasando por todo lo intermedio en cualquier, en el mainstream, digamos, en la imaginación general jurídica, en temas argumentativos, Alexi, por ejemplo, o Ronald Dworkin, etcétera, se van a dar cuenta que estos autores no les preocupa nada cómo llegas a tomar cierta decisión. Y sin embargo, en la práctica es absolutamente importante. Por ejemplo, ¿demandas o no demandas? ¿Presentas tal prueba o no presentas tal prueba? ¿Llamas a tal testigo o no llamas a tal testigo? ¿Intentas negociar con la contraparte o no intentas negociar? Si intentas negociar, ¿en qué términos intentas negociar? ¿Cuáles son tus líneas, tus puntos rojos? ¿Cuáles son tus líneas que no puedes traspasar? Son decisiones importantes. Hay toda una teoría y hay incluso, se ha ganado premios Nobel con esto. En economía, por ejemplo, Daniel Kahneman, que lo ganó en el 2002 con una teoría de la decisión racional, etcétera. Hay métodos para tomar buenas decisiones. Creo que en derecho, en las escuelas y facultades de derecho, no se nos enseñan esos métodos. Son absolutamente indispensables. Les pongo algunos aspectos y algunos ejemplos. Los abogados trabajamos, sobre todo en América Latina, con ámbitos de grave y profunda incertidumbre. A todos nos ha pasado. Llega el cliente a consultarnos un tema, acordamos hacernos cargo de la representación jurídica del cliente y ya cuando acordamos los honorarios y firmamos el contrato de representación, el cliente te dice, licenciado, pero sí vamos a ganar, ¿verdad? Sí vamos a ganar. Y hay abogados que le dicen al cliente para darle seguridad al cliente, le dicen, claro, por supuesto, desde luego, está usted en las mejores manos. Aquí estamos todos los que estamos aquí somos abogados y aquí lo podemos decir, no se lo vamos a decir a nuestros clientes, aquí sí. La verdad es que uno tiene enormes dudas de si se pueden ganar o no, incluso casos que parezcan obvios. ¿Por qué? En América Latina ustedes lo saben. Tú dices, voy a demandar, perfecto, es una moneda al aire. Uno, no sabes en qué juzgado va a caer y no sabes ese juez qué ideas tenga o cómo resuelva, etcétera. Segundo, te vas a enfrentar a cantidad de artimañas de la contraparte que puede, dentro de la ley, no me refiero a corrupción, dentro de la ley, alargar el proceso muchísimos años. Y a lo mejor el propio cliente se cansa y el propio cliente te dice, no, licenciado, pero ¿cómo? Ya pasaron 3 años y usted no me resuelve nada, mire, y usted ya cobró los honorarios. No depende de ti. Tenemos que trabajar con incertidumbre. Eso es algo que ya de entrada te condiciona una serie de toma de decisiones. Segundo, tenemos que definir opciones de defensa, opciones procesales. Por ejemplo, esto que les decía, vamos a un medio alternativo, solución de controversias, judicializamos una causa, si la judicializamos, ¿en qué términos? O por ejemplo, en México, planteamos un amparo o nos vamos por un medio ordinario de defensa o una acción de tutela en Colombia, etcétera. Otro elemento en procesos de toma de decisión, evaluación de costos. Cada tipo de solución a problemas jurídicos conlleva una serie de costos. Y cuando hablamos de costos, inmediatamente uno imagina costos económicos. Sí, ciertamente, costos económicos. Ningún litigio es gratuito. Ningún medio alternativo es absolutamente gratuito, aunque lo sean en la ley. Quiero decir que cuestan dinero mínimamente. Pero hay otro tipo de costos, y lo apunto nada más para la consideración de ustedes. Los costos psicológicos. Imagínense, no para nosotros, porque nosotros somos profesionales del derecho y conocemos la materia y conocemos la secuela procesal, etcétera. Pero imagínense para un ciudadano común y corriente verse inmerso en un proceso penal, por ejemplo, en una investigación penal. Un ciudadano que de repente, sin tener la menor idea, tiene que ir a prestar testimonio en un proceso laboral, que para nosotros puede ser rutinario, puede ser de todos los días, pero el ciudadano de repente le dicen, y si usted miente, se hace acreedor a las penas de prisión. Y entonces el ciudadano pues, se lo cree, ¿no? Porque no sabe que en la práctica no pasa nada, pero el ciudadano dice, 6 años de prisión.
¿no? Bueno, eso es un costo psicológico. La gente desde el día antes ya está nerviosa. Ay, no sé si a ustedes les ha pasado. Hay testigos que se ponen tan nerviosos que el día de la audiencia donde tienen que prestar testimonio no llevan su identificación oficial. A mí me ha pasado. Entonces llega el testigo a la audiencia, bueno, identifíquese ante el tribunal, porque usted es el testigo Javier Díaz Reborio, identifíquese que usted es Javier Díaz Reborio. No traigo la identificación. Perdimos la prueba. Perdimos la prueba por estar nervioso el testigo. O sea, son cosas que en la escuela de Derecho no te lo explican, pero que luego en la práctica son necesarias. Entonces, los costos y luego las decisiones relacionadas. Esto también es muy importante. Cada decisión que tomamos en materia jurídica es una suerte o genera una suerte de efecto dominó. Tiene un impacto sobre otras decisiones. Por ejemplo, me gusta siempre poner este caso. Cuando llegan algunos posibles clientes y me plantean temas vinculados con derecho mercantil, empresas, etcétera, que te hacen alguna consulta para plantear eventualmente algún juicio, en fin, en materia mercantil, la primera pregunta que siempre les hago es, de acuerdo, ¿ustedes quieren que demandemos a esta otra empresa con la cual ustedes tienen algún tipo de relación? Muy bien. Les hago una pregunta. La primera pregunta es esta. ¿Ustedes quieren seguir teniendo una relación económica, mercantil, con esta empresa a la que quieren que demandemos, sí o no? Si el cliente dice sí, sí quiero mantener una relación mercantil con esta otra empresa, entonces mi primera sugerencia es no demandemos, intentemos negociar. Porque si llegamos y demandamos a esta empresa y les traban un embargo, vamos a embargar por, en fin, por 1 millón de euros o vamos a pagar medio millón de euros, perfecto. Esa empresa no va a estar nada contenta contigo. Esa empresa le generaste un problema, tiene que contratar abogados, tiene que estar yendo a audiencias, tiene embargada una parte de su stock, de su inventario. Pues esa empresa no va a querer seguir trabajando contigo. ¿A ti te interesa seguir trabajando con esa empresa? Busquemos una solución pactada, una solución negociada. Creo que esto también es importante en el proceso de tomas de decisiones. Y una cuarta área temática que es un área de oportunidad en términos de aprendizaje y si me lo permite también en un tono más ligero diré que es un área de oportunidad en términos de entretenimiento. Hay que estudiar el derecho a partir de casos. Hay que estudiar el derecho a partir de casos. El método del caso, que en América Latina creo que no nos gusta porque lo identificamos con Estados Unidos. Y como según algunos de nuestros países, todo en Estados Unidos es malo y todo Estados Unidos es Donald Trump y son los imperialistas y toda esta historia que nos han vendido en la educación primaria que es totalmente falsa. Cualquiera que conozca a Estados Unidos lo sabe, pero en fin, tenemos muy introyectada esa idea. No, todo lo que viene de Estados Unidos es malo. Pues no, no es malo. Y la educación de casos, como se usa en Estados Unidos, es muy buena y es muy formativa. Yo creo que ahí tenemos áreas de oportunidad. Por ejemplo, a mí me gusta, y lo he estudiado mucho en los últimos años, este famoso caso de un jugador de fútbol americano que se llama O.J. Simpson. No sé si han escuchado, hay documentales, hay una serie en Netflix incluso por ahí que les recomiendo mucho. ¿Por qué Simpson, acusado de 2 homicidios de su exesposa y de un amigo de su exesposa, ¿por qué Simpson pudo lograr una sentencia absolutoria ante un jurado en California, en Los Ángeles? Si había, en términos, esta fue la expresión que usó la fiscalía en el caso Simpson, hay una montaña de evidencia contra Simpson, hay una montaña de pruebas. ¿Por qué lo absolvieron? ¿Por qué lo absolvieron? Por un gran trabajo de sus abogados. ¿Un gran trabajo en qué sentido? Un gran trabajo de planteamiento de teoría del caso. Lo que hicieron los abogados fue hacer un gran trabajo de teoría del caso. 2, tema probatorio. Los abogados pelearon milímetro a milímetro con la fiscalía todas las pruebas que aportaron. Y cuando digo todas, digo todas. La fiscalía aportó 42 gotas de sangre halladas en la escena de los hechos. La defensa disputó cada una de esas gotas de sangre en términos de morfología, en términos de ADN, en términos de dónde estaba ubicada la gota de sangre. Cada gota de sangre. Así se peleó el caso Simpson, por eso se ganó. ¿Quiénes ganaron el caso Simpson? Los abogados. Los abogados ganaron el caso Simpson. Nosotros podemos aprender de esas técnicas de litigación, podemos aprender del trabajo que hicieron los abogados. Sí, podemos sin duda aprender. O el caso, por ejemplo, aquí en España, en fin, hubo un caso muy famoso, muy sonado, que ahora hay un documental buenísimo en Netflix, se los recomiendo también, el caso de las niñas de Alcácer. ¿Te acordarás, Magdalena?
un caso de 3 jovencitas de 14 años desaparecidas, creo que es la provincia de Alicante, quizá, por Valencia, por ahí muy cerca. Pues también el caso Alcácer es un caso donde uno dice, ¿qué diablos pasó? ¿Qué diablos pasó en el caso Alcácer? Pero cuando tú te metes a estudiar el caso y cuando ves las dudas de la fiscalía, los planteamientos de las diversas acusaciones, los argumentos incluso de los padres, de las niñas, te pones a pensar en temas jurídicos, te pones a pensar como abogado, ¿cómo lo plantearías? ¿Cuáles son los argumentos que construirías? Si fueras juzgador, ¿cómo valorarías las pruebas, etcétera? Es decir, bueno, en el caso Alcácer, por ejemplo, hay 2 teorías del caso. No se los quiero resumir, vean el documental que está muy bueno, pero nada más para que vean el tema de prueba testimonial. Una teoría del caso dependía de que se dejara muy bien acreditado que los presuntos asesinos, cuando estaban, es decir, estas personas secuestran a 3 niñas de 14 años, las secuestran, las llevan a una cabaña en medio de la montaña, según la teoría de la fiscalía. Las violan, unos sujetos violan a las niñas de 14 años, las amarran, las dejan amarradas, salen de la cabaña y se van a comprar 2 bocadillos y unas bebidas. Se comen porque tenían hambre, los presuntos responsables. Regresan un par de horas después de haberse comido el bocadillo, no sé qué. Bueno, esa era una teoría del caso. ¿De qué dependía? De que la persona que estaba ese día trabajando en el bar donde compraron los bocadillos se acordara fidedignamente si habían comprado 2 bocadillos, porque significaba que eran 2 los asesinos, los secuestradores y asesinos, o 3 bocadillos. Sí, pero la pregunta se la hacen a esta persona 4 años después de los hechos. 4 años después. Oye, ¿le vendiste 2 bocadillos o le vendiste 3 bocadillos? A ver, ustedes confiarían, sea la respuesta que sea, no me la sé ahora, lo confieso, no sé si eran 2 o eran 3. ¿Ustedes confiarían en el dicho de ese testigo? Vaya, no es creíble que se acuerde, así diga 2 o así diga 3, solo que ese día hubieras vendido solamente 2, o que fueran los últimos 2, o que fueran 2 porque hiciste 10 bocadillos de jamón y 2 de tortilla, y los únicos que vendiste fueron los 2 de tortilla. Solamente así te acordarías. De otra manera es imposible que te acuerdes. Bueno, de eso dependía la corroboración de la teoría del caso de la fiscalía. Porque la fiscalía decía fueron 2. La acusación particular que representaba a los padres de las niñas decía no fueron 2 asesinos, fueron 3 asesinos. Oye, ¿cómo sabes que fueron 3 asesinos? Porque compraron 3 bocadillos. ¿Y de qué depende saber si compraron 2 bocadillos o 3 bocadillos? De lo que dijo el encargado del bar ese día, 4 años después, en el desahogo de la audiencia de la prueba testimonial. Pregunto, sinceramente, vaya, ¿es creíble esto? Esto no puede depender un caso de si alguien se acuerda si vendió 2 o 3 bocadillos ese. Bueno, en fin. Entonces, lo que les quiero decir para ir terminando es que tenemos un área de oportunidad ahí muy grande también, estudiando casos. Además es fascinante. Con muchos de mis alumnos lo hacemos en los cursos de maestría, en los diplomas. Casos. Te desarrolla la imaginación jurídica, te desarrolla las técnicas de litigación, te da riqueza argumentativa, te pone a pensar en diferentes escenarios y no nada más, a ver muchachos, abran el código, artículo no sé qué dice la fracción cuarta. Bueno, sí, eso está muy bien, pero eso ya lo sabemos. Yo creo que hay que ir más allá en la enseñanza del derecho. Y mi última reflexión, y con esto termino en un minuto más, es que creo también que más que construir al modo de Robert Alexi, por ejemplo, o en alguna medida de los trabajos de Manuel Atienza o el propio Juan Antonio García Amado, etcétera, yo creo que no es útil pensar hoy o construir hoy una teoría general de la argumentación jurídica. Yo creo que no es útil. Yo creo que hay que ver la argumentación jurídica en un nivel intermedio, es decir, con mucho sustento teórico, con mucho sustento de la lógica, por ejemplo, de muchas áreas que nos pueden nutrir nuestra capacidad argumentativa, pero intermedia entre una teoría general de la argumentación y el puro estudio de casos. En un lugar intermedio yo situaría un estudio de la argumentación por área del conocimiento jurídico o por materia jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que tiene sentido
estudiar la argumentación jurídica en materia penal, la argumentación jurídica en materia laboral, la argumentación jurídica en materia mercantil, porque es muy variable. En la escuela nos enseñaron, en la carrera seguramente ustedes, a mí me enseñaron que la gran diferencia es entre la materia civil y la materia penal en cuanto al estándar de prueba. Es decir, en materia penal es más allá de toda duda razonable. En materia civil es preponderancia de prueba o preponderancia de razones. En otras palabras, si tú quieres dictar una sentencia condenatoria en materia penal, tienes que estar 90% seguro de que el imputado efectivamente realizó los hechos por los cuales se les acusa. En materia civil tiene que ser el 51%. Esa es la diferencia en términos argumentativos por razón de materia. Yo creo que no. Yo creo que hay muchísimas más diferencias y por eso creo que se justifica el enfoque que les estoy proponiendo. Piensen, por ejemplo, en esto. Estoy seguro que ustedes comparten esta experiencia que a mí me ha tocado. Nunca en materia penal o en materia laboral, por ejemplo, he tenido la más mínima duda, ni el más mínimo problema, de hecho, para acreditar temas de legitimación activa. ¿Y quién actúa? ¿Quién demanda? En materia está perfectamente claro. En materia mercantil, en materia laboral, en materia penal, ¿quién ejerce la acción penal? Está perfectamente claro. En cambio, en donde sí se plantean muy duros problemas de legitimación activa, en procesos constitucionales, en procesos de amparo, por ejemplo, los mexicanos aquí presentes no me dejan equivocarme, el interés legítimo. A ver, abogado, acredíteme el interés legítimo. Ay, ahí es cuando dices, bueno, ese problema no lo tienes en materia laboral, lo tienes en materia de amparo, la legitimación activa. O piensen, por ejemplo, en este tema, bueno, esto también daría para otra conferencia muy importante en la práctica, distribución de cargas probatorias. Pues es muy diferente la distribución de cargas probatorias en un proceso mercantil que es 100% contradictorio, que hay absoluta simetría entre las partes, que en un proceso laboral, en donde, pues en proceso laboral tienes enormes, por ejemplo, si defiendes empresas, si defiendes a patrones, tienes enormes cargas probatorias en contra, enormes cargas probatorias. En México, por ejemplo, se pierden muchísimos casos en defensa de empresas porque la empresa no documentó con todo detalle la causa del despido. Entonces, como la carga probatoria recae en la empresa, el trabajador dice, me despidieron. La empresa niega el despido y el juez dice, bueno, pues, a ver, ¿dónde está el acta que usted levantó por la cual se asienta que el trabajador no se presentó durante 4 días seguidos? Es una empresa pequeña, no levanta actas de ese tipo, ni siquiera sabía que esas actas existían. Vas a perder el caso. No es lo mismo la carga probatoria que tienes en materia laboral que la que tienes en materia penal, que la que tienes en materia mercantil. Esto justificaría, junto con muchos otros temas, por supuesto, un estudio de la argumentación jurídica por materia. No la teoría de la argumentación jurídica, arriba, ni el estudio de caso por caso abajo, no. Una situación intermedia, en donde tengamos claridad respecto a las exigencias argumentativas que en cada materia se suscitan para nosotros como abogados. Estas son algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes. Hay un PowerPoint que le dejé a los organizadores que estará a lo mejor ya en el pendrive o lo tienen ya en el pendrive que les fue repartido ayer, donde hay unas láminas de PowerPoint con algún detalle sobre esto. Ahí está la cita del caso Daubert, por ejemplo, porque mencioné el caso Daubert, pero en realidad es una trilogía. Son 3 casos de 1993, 95 y 97 de la Corte Suprema de Estados Unidos. En las láminas podrán ver el dato concreto por si quieren buscar la sentencia, si quieren ir un poquito más a fondo en esto. Pero creo que mi conclusión sería esta. Tenemos una gran área de oportunidad. Tenemos mucho por mejorar en temas argumentativos y el área desde la cual nosotros nos podemos asomar a estos temas es el derecho constitucional. El derecho constitucional tiene que abrirse a la argumentación jurídica y tiene que saber dialogar con las materias sustantivas del ordenamiento. El derecho constitucional tiene que dialogar con el derecho penal, con el derecho laboral, con el derecho civil y tiene que decirle algo desde el constitucionalismo a los abogados que llevan ese tipo de asuntos. Muchas gracias por su atención. En otros lugares no te alcanza para llevar todo, mejor ven a Despensa Familiar y llena más tu carrito con el precio Despensa. Despensa Familiar y Maxi Despensa.
Licenciada, creo que se trabó el video. Mañana, sí, ya le había oído, es que no había activado el teléfono, el micrófono. Entonces, mañana, 19 de mayo de 2023, tienen su examen a las 20 horas, jóvenes, por favor. De preferencia, utilicen computadora de preferencia. Entonces, ingresen a la hora en punto y hagan buen uso de su tiempo. No permitan que el tiempo se les vaya y cuando ustedes quieren entregar su documento, ya no se los recibe la plataforma. Porque si se pasa, ya no recibe la plataforma. Licenciada, buenas noches. ¿Cuánto tiempo nos va a dar, disculpe? ¿Y a qué horas va a ser? No escuché. A las 20 horas, como siempre, como se hizo el primero y el segundo examen. Parcial a las 20 horas. Es la última hora que lo puedo hacer. Okay, gracias. Ya no da para más el horario oficial, ¿verdad? Así es de que, bueno, sean puntuales, tanto en la entrada como en la salida, porque a veces hay alumnos que entran 15, 20 minutos tarde y entonces contestan cualquier cosa. Ustedes ya han tenido esas experiencias. Así es de que, en cuanto a los que dicen que creen que sacaron más, pues yo acabo de revisar otra vez la plataforma con los resultados y lo que se reportó en el cuadro de calificaciones oficiales y es correcto. Es una calificación que se proporciona electrónicamente, no hay manipulación, no hay nada. Podría haber error al trasladar la calificación entre listado y eso, pero no más. Así es de que, compañeros, los espero en el examen. Feliz noche, licenciada. Me salió la licenciada. Ya se fue. Pues feliz noche. Se despidió de nosotros. Se cuidan, compañeros. Dolor de cabeza le dimos. Le dimos sueño con todo lo que preguntamos. Sí, la aburrimos. Solo aquí no se despidió en la tarde y en la sí se despidió. Entonces no le caemos mal de plan. Somos muchos. Ahí les organizo la fiesta mejor. Bueno, lo que no dijo era que si entraba todo o solo lo último. Solo los videos del semestre. Bueno, compañeros. Ya que noche, un gusto. Sergio, da las palabras de despedida, por favor. Prendan su cámara. Los representantes de la licenciada. Vocero. Bueno, muchacha, qué gusto. Ya llegamos al 9º semestre y lo cerramos. Ronnie Medina. Espero que lleguemos al 10º y a ver en qué sección se va la mayoría. Sergio para presidente. No. Soy todavía muy preparado para eso. Para alcalde. Entonces, para auxiliar, pues, de financiero. No, mucho menos todavía. Si no, me peleo con todos. De notarial, pues. Bueno. Feliz noche, pues, compañeros, y buena onda. Buenas noches, compañeros. Nos vemos mañana.